Yo soy la luz, soy el camino, la verdad y la vida. Mirando de frente con el corazón inflamado de amor, un pueblo ferviente que aclama y refleja a Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, que con mucho gusto y alegría producimos para ustedes, incluidos todos los que muchas veces no ven atrás de las cámaras, en los controles, en audio. Son un grupo de personas fantásticas que les agradecemos de todo corazón. Aunque ustedes no los ven, ellos son los que hacen posible que estemos aquí al aire. Y los invitamos, queridos amigos, como en todos los programas, a que tengan a la mano lápiz, papel y su Biblia, por si quieren participar en nuestra trivia, que tiene dos preguntas pendientes. Primera de las cuales fue, ¿de qué tribu de Jacob proviene el profeta Elías? Bien, la respuesta es de José el soñador, puesto que Elías viene de Manasés, uno de los dos hijos de José, el otro de Efraín, y luego Manasés tuvo como hijo a Galaad, y de Galaad viene precisamente Elías. Esto lo encontrarán, amigos, en Primera de Reyes 17, versículo 1. Repito, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y también en Josué, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Y también en Deuteronomio 3, versículos 13 y 14. Repito, Josué 17, del 1 al 6. Deuteronomio 3, 13 y 14. Segunda pregunta, ¿cómo se llamó la esposa de José el soñador, de este padre de Elías? El nombre de esta mujer fue Asnat, y era hija de Potifera, que era el sumo sacerdote de los egipcios en esos tiempos. Y esto lo encontraremos en Génesis capítulo 41, versículo 45. Y mucha atención, nuestras dos preguntas para el día de hoy. Primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? No te pido que los retires del mundo, Señor, sino que los guardes del maligno. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Y habla de nosotros, de su iglesia. Y repito, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Llamen, participen en nuestro correo feyrazon@mariavision.com. Segunda pregunta para el día de hoy, ¿dónde dice la Biblia? Ay, híjole, está fuerte. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Que es una sentencia y un mandato divino. Repito, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Llamen, amigos, participen con nosotros, de verdad que nos alienta mucho su participación cuando mandan sus respuestas. Pero ahora vayamos, amigos, a lo que nos ocupa en estos programas, que es visitar a los doctores de la Iglesia Católica en estos 2000 años. Son seres humanos luminosos, que ofrecieron su voluntad a Dios y Dios los hizo gigantes para todos los tiempos. Como decía Daniel, los doctos brillarán eternamente. Hoy vamos a hablarles, queridos amigos, de uno grande, San Juan de Ávila. Y este santo español, San Juan de Ávila, nació en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, en España, el 6 de enero del año 1500, y murió en Montilla, en España, también el 10 de mayo de 1569
a la edad de 69 años. Fue un sacerdote y escritor ascético español. Miren, amigos, la palabra ascética o ascético quiere decir la búsqueda de la perfección. Eso es el ascetismo. El ascético es el que busca la perfección espiritual. Eso quiere decir esa palabra. Y dice aquí, es desde 1946 patrono del clero español, tras haberlo anunciado en Madrid el 20 de agosto del 2011. El Papa Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia el 7 de octubre del 2012, junto con la mística alemana Hildegarda de Bingen, durante la misa de apertura de la 13ª Asamblea General Ordinaria de Obispos, dedicado al tema de la nueva evangelización. Es el cuarto santo español en alcanzar ese título. En medio de la efervescencia resultante del Renacimiento, San Juan de Ávila vivió en contacto con la mayor parte de los espirituales de su tiempo, como San Ignacio de Loyola, San Luis de Granada, San Juan de Dios, San Juan de Ribera, Santa Teresa de Ávila, Santo Tomás de Villanueva y San Pedro de Alcántara, y representó lo mejor de la Iglesia del siglo XVI. De una influencia notable, sus palabras fueron fuente de inspiración para muchos escritores sacerdotales, coetáneos y posteriores también, como Antonio de Molina, Luis de la Palma, Luis de la Puente, Carlos Borromeo, Bartolomé de los Mártires, Diego de la Estela, Pierre de Burul, Alonso Rodríguez, Francisco de Sales, el fundador de los salesianos, Alfonso María de Ligorio. Mira, estamos hablando de santos y gigantes, amigo. Antonio María Claret y otros más. Sus padres, Alfonso de Ávila, de ascendencia judía, y Catalina Gijón, poseían unas minas de plata en Sierra Morena, por lo que en sus primeros años se crió sin estrecheces económicas. Empezó a estudiar leyes en Salamanca en 1514 cuando contaba 14 años, pero lo dejó a los 4 años, no empujado por su devoción, sino porque se implantó el estatuto de limpieza de sangre como requisito para estudiar en esa universidad en aquel tiempo. En consecuencia, se retiró a su Almodóvar natal, donde hizo vida de dura penitencia. Aconsejado por un franciscano, marchó en 1520 a estudiar artes y teología a Alcalá de Henares, en 1520 a 1526. Allí fue alumno de Domingo de Soto y trabó amistad con Pedro Guerrero, futuro arzobispo de Granada. También trató a Francisco de Osuna y tal vez al mismísimo San Ignacio de Loyola. Durante estos estudios fallecieron sus padres y al ordenarse sacerdote en 1526, celebró en memoria suya su primera misa en Almodóvar del Campo. Vendió todos los bienes que le habían legado y repartió el dinero a los pobres, para después dedicarse enteramente a la evangelización, empezando por su mismo pueblo. Un año más tarde, se ofreció como misionero al nuevo obispo de Tlaxcala, en la Nueva España en aquel tiempo, Julián Garcés, que habría de marchar para América en 1527, desde el puerto de Sevilla. Con tal propósito, se trasladó allí con su compañero de estudios en Alcalá, Fernando de Contreras, quien habló de su proyecto con el arzobispo de Sevilla, Alonso Manrique. Este ordenó a Juan de Ávila que abandonara esa idea y evangelizase mejor Andalucía, labor a la que desde entonces se consagró de pleno y por la que será llamado para siempre apóstol de Andalucía. Su enorme prestigio y fama como predicador provocó envidias y algunos clérigos le denunciaron ante la Inquisición de Sevilla en 1531. Desde ese año hasta 1533, Juan de Ávila estuvo encarcelado en el castillo de San Jorge en Triana, en Sevilla, y fue procesado por la Inquisición. Aprovechó ese tiempo para orar y redactar la primera versión de su obra, Audifilia. Frente a 5 testigos acusadores, hubo 55 que declararon a su favor. En el fondo se le acusaba de erasmismo, es decir, de seguir a Erasmo, que fue un protestante, del cual se había impregnado en Alcalá, y al cabo se le absolvió con la salvedad
de haber proferido en sus sermones y fuera de ellos algunas proposiciones que no parecieron bien sonantes, le dijeron, mandándosele bajo pena de excomunión que las declarara convenientemente en los mismos lugares donde las había predicado, es decir, en Écija y Alcalá de Gudaíra. Escribió un célebre comentario al Salmo 64, que lleva por nombre Audifilia, para una señora convertida por él en Écija, Sancha Carrillo, hija de los señores de Guadalcázar, que fue publicado en Alcalá clandestinamente en 1556 y más tarde ampliado y con autorización en Madrid en 1557. Esta obra de San Juan de Ávila puede considerarse un verdadero compendio de ascética, como decíamos, la práctica y ejercicio de la perfección espiritual. Y el rey Felipe II la tuvo en tanta estima que pidió que no faltara nunca en el Escorial, es decir, en su castillo. Asimismo, el cardenal Astorga, arzobispo de Toledo, dijo de esta obra que con ella había convertido más almas que las letras que tiene. Este opúsculo marcó positivamente la ulterior literatura ascética, de manera que no hay en todo el siglo XVI autor de vida espiritual tan consultado como San Juan de Ávila. Revisó la obra Vida de Santa Teresa. Se relacionó frecuentemente con San Ignacio de Loyola y sus representantes, que querían hacerle jesuita, con San Francisco de Borja, con San Pedro de Alcántara, San Juan de Ribera y Fray Luis de Granada, entre otros. En 1535, a los 35 años de edad, marchó a Córdoba, llamado por el obispo Álvarez de Toledo, y conoció allí a Fray Luis de Granada. Organizó predicaciones por los pueblos andaluces, sobre todo por la Sierra de Córdoba, y consiguió muy sonadas conversiones de personas de alto rango. Ciertamente dominaba la oratoria, y de su estilo retórico nos ha dejado testimonio Francisco Terrones del Caño, quien lo escuchó predicar en Granada siendo colegial, y siendo ya obispo de Tuy, lo describió en su instrucción de predicadores. En primer lugar, el predicador debía presentarse motivado, decía, es decir, templado, con ganas de ganar almas para Cristo. Luego, no revolvía muchos libros para cada sermón, ni decía muchos conceptos ni ejemplos y otras galas, y con una razón que sus palabras decían y un grito que daban, y con eso abrazaban las entrañas de los oyentes, decía este Francisco Terrones de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila trabó amistad con el nuevo obispo de Córdoba, Cristóbal de Rojas, al que dirigiría las advertencias al Concilio de Toledo, redactadas por su propia mano. Intervino también en la conversión del duque de Gandia, futuro San Francisco de Borja, y también del soldado y entonces librero ambulante portugués João Cidade Duarte, que llegaría a ser ni más ni menos que San Juan de Dios. No solo evangelizó por toda Andalucía actual, sino que también anduvo por el sur de La Mancha y Extremadura. Fundó numerosos seminarios y colegios y animó a la creación de la Compañía de Jesús. Organizó la Universidad de Baeza. Enfermó finalmente en 1554, pero aún siguió en activo 15 años más, hasta que empeoró visiblemente en 1569 y murió el mismo año en Montilla, donde está enterrado hasta el día de hoy. En 1588, Fray Luis de Granada recogió algunos escritos enviados por los discípulos y con ellos y sus propios recuerdos redactó la primera biografía del sacerdote manchego, que lleva por nombre Vida del Padre Maestro Juan de Ávila y partes que ha de tener un predicador del Evangelio, del que hay edición moderna. En el año 2000, en 1623, la Congregación de San Pedro Apóstol de Sacerdotes Naturales de Madrid inició la causa de beatificación. En 1635, el licenciado Luis Muñoz escribió la segunda biografía de San Juan de Ávila, basándose en la de Luis de Granada, en los documentos del proceso de beatificación y en otros que se han perdido, ocultando sus orígenes con versos. Vida y virtudes del venerable varón, el Padre Maestro Juan de Ávila,
predicador apostólico con algunos elogios de las virtudes y vidas de algunos de sus más principales discípulos, una obra que se encuentra en Madrid, en la Librería Real. En 1635, el 4 de abril de 1894, el Papa León XIII beatificó a Juan de Ávila. El 2 de julio de 1946, el Papa Pío XII le declaró patrono del clero secular español y el Papa Pablo VI le canonizó en 1970, declarándolo doctor de la Iglesia el Papa Benedicto XVI el 7 de octubre del año 2012. Ante todo, se le tuvo como un excelente predicador y escritor ascético, además del ya citado comentario al Salmo Audifilia, que escribió en Alcalá en 1556. Escribió epistolario espiritual para todos los estados. En Madrid, en 1578 fue publicado. Y también una colección de cartas ascéticas dirigidas a todo tipo de personas humildes y elevadas, religiosas y profanas, pero también a San Ignacio de Loyola, a San Juan de Dios y sobre todo a monjas y devotas como la ya citada Sancha Carrillo. En él se anuncia ya el estilo incomparable de Fray Luis de Granada. También San Juan de Ávila compuso un libro acerca del Santísimo Sacramento y otro del conocimiento de sí mismo, y un Contemptus, también escrito en Sevilla y publicado por Joan de Kronberger en 1536. Se han perdido casi totalmente sus muy famosos sermones, pues seguramente su modesto autor no cuidó de guardarlos ni escribirlos. Se le suele llamar reformador, si bien sus escritos de reforma se ciñeron a los memoriales para el Concilio de Trento, escritos para el arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, ya que Juan de Ávila no pudo acompañarle debido a su enfermedad y a las advertencias al Concilio de Toledo, escritas para el obispo de Córdoba, Cristóbal de Rojas, que habrían de presidir el Concilio de Toledo en 1565, para aplicar los decretos tridentinos, es decir, lo que había determinado el Concilio de Trento. La doctrina de San Juan de Ávila acerca del sacerdocio quedó esquematizada en un tratado sobre el sacerdocio, del que se conoce solamente una parte. Otras obras suyas son el comentario a la Carta de los Gálatas, la doctrina cristiana, memorial a Trento y 2 pláticas a sacerdotes. El estilo oratorio y literario de Juan de Ávila es el del Renacimiento, un lenguaje claro, concreto y cercano. El recomendado por el conquense Juan de Valdés, escribió como se habla, pero sin afectación y escogiendo las palabras más exactas, decían de él. Tan manchego como Sancho Panza, usaba palabras y giros vivos populares, y al igual que Valdés, también recomendaba la lengua de los refranes y echaba mano a ellos con asiduidad. Aquí una prueba de algunos. Decía, por ejemplo, San Juan de Ávila: no se dejen tomar esas truchas sin que se moje el pescador. Otro decía: quien el padre tiene alcalde, seguro y confiado va a juicio. Otro de sus refranes: quien quiere a Beltrán, bien quiere a Zucán. Otro: cabra coja no tiene siesta, decía San Juan de Ávila. Es verdad que su vocabulario se resiente de la tosquedad del castellano de su tiempo, pero alcanza en ocasiones una belleza excepcional, como en la página de su Tratado del Amor de Dios, en que compara con verdadera emoción poética la crucifixión a una ballesta. Y decía de la crucifixión: ¿qué le falta a esa tu cruz para ser espiritual ballesta? Decía Juan de Ávila: la ballesta se hace de madera y una cuerda estirada, y una vez al medio de ella, donde sube la cuerda para disparar la saeta con furia y hacer mayor la herida. Esta Santa Cruz es el madero, y el cuerpo tan extendido y brazos tan estirados son la cuerda, y la abertura de ese costado, la nuez donde se pone la saeta de amor, para que de allí salga a herir el corazón desarmado. Tirado a la ballesta, y ya heridome a el corazón,
Ahora sepa todo el mundo que tengo el corazón herido, decía San Juan de Ávila. San Juan de Ávila era un convencido de la necesidad de la reforma y para llevarla adelante cree en la necesidad fundamental de reformar al clero. Urgen santos sacerdotes, decía. En tiempos del Concilio de Trento, en un memorial sostiene: ya consta que este santo concilio pretende, y lo que pretende es el bien y la reformación de la iglesia. Y para este fin, decía San Juan, también consta que el remedio es la reformación de sus ministros. Y como este será el medio para lograr el bien que se pretende, queda claro que todo el interés de este santo concilio ha de ser dar orden a este ministerio, para que los sacerdotes sean tales como su oficio tan alto requiere. Pues esta es la conclusión: que se le dé orden y forma al seminario para educarles, para que sean tales, y que se hace necesario tomar el negocio aún de más atrás y tener por cosa cierta que, si quiere la iglesia buenos ministros, es su deber encontrarlos, formarlos y ordenarlos. Y si quiere tener gozo de buenos médicos de almas, ha de tener bajo su cargo el criarlos y esforzarse por lograr que sean buenos y santos sacerdotes. Y sin esto no alcanzará lo que desea. ¿Qué palabras de San Juan de Ávila se vuelven actuales, amigos, en estos días? Escribe 2 memoriales para el Concilio de Trento, además de una advertencia para el concilio que se realizaría en Toledo para aplicar el de Trento. Es importante destacar que el principio de la recta instrucción y formación tiene para el santo una muy importante base teológica y pastoral. No solo está orientado a la reforma del clero y encaminado a la constitución de seminarios, sino también a la reforma de todos los demás fieles. Se podría decir que la instrucción y la internalización son para él fundamentales en su perspectiva pastoral de la urgencia de la reforma general. La fe que ilumina la mente y arde en el corazón es el camino de la reforma, decía. Los hoy conocidos memoriales de San Juan fueron escritos a petición del arzobispo de Granada, don Pedro Guerrero, presidente de la delegación de los obispos españoles a Trento. En relación al primero, Monseñor Guerrero explícitamente lo hará suyo en el Concilio de Trento con aplauso general. Como dice el Papa Pablo VI, el tema que ha pasado a la historia es aquel de la reforma del clero y de los medios para ello. No se trata solo de un catálogo de males en el clero. Hay avisos prudentes y más aún medios prácticos para encontrar una solución. Es decir, fíjense, San Juan de Ávila no solo acusaba, no solo denunciaba, también proponía las soluciones. ¿Qué es lo que debemos hacer siempre ante un problema social? No solo criticar y condenar, sino también proponer la solución, como lo hizo este gran santo. Entonces decía, ciertamente no confía en su condición de vis compulsiva, más que en la conminación o el castigo, cree en la educación, en la internalización de los valores, en la convicción personal. Así dice en su primer memorial: mas como no hay fundamento de virtud en los súbditos para cumplir estas buenas leyes, por eso les son cargosas, y han por fuerza de buscar malicias para contaminarlas y disimuladamente huir de ellas, o advertidamente quebrantarlas, dice de los malos sacerdotes. Más que la compulsión, propone el camino del conocimiento, la internalización y el amor. Así, los eclesiásticos, que a ellos va dirigido principalmente el asunto, fácilmente cumplirán lo mandado y harán por amor lo que la ley manda por la fuerza, decía. Hacia mediados de siglo andaba considerando la idea de institucionalizar el movimiento de reforma sacerdotal que había surgido en torno a él y que lo seguía en su camino de intensa vida espiritual y amor a la iglesia. En algún momento, además de los numerosos sacerdotes que se hacían cargo de obras abilinas, no solo en España, sino también en Portugal, donde había un colegio de sacerdotes discípulos suyos, San Juan de Ávila llega a tener juntos a más de 20 compañeros reunidos en el Alcázar Viejo, pero el asunto simplemente no cuajó, y así
Él mismo alienta a no pocos de sus discípulos a entrar a la compañía de Jesús. Ellos van entrando de poco a poco. Igualmente va entregando algunos de sus colegios también a la compañía. San Juan y San Ignacio de Loyola intercambiaron cartas de amistad y cariño. Al ser informado por Ignacio sobre las incomprensiones y confrontaciones que la nueva forma religiosa de los jesuitas despertaba, San Juan de Ávila le escribe una histórica carta a San Ignacio, en la que en medio de hondas reflexiones espirituales sobre una nueva fundación señala: recuerda que desde el principio del mundo nunca faltó bondad que padeciese, ni malicia que no fuera, ni malicia que persiguiese, El santo de Loyola estaba totalmente persuadido de la conveniencia de que San Juan de Ávila ingresara a la nueva sociedad religiosa. Por unas notas tomadas por Juan Alfonso de Polanco de una carta de San Ignacio, se sabe lo que el fundador de la Compañía de Jesús pensaba. Una carta donde se muestra a Ávila, donde diga que habiendo tanta uniformidad de voluntades y modos de proceder del maestro Ávila y nosotros, que no me parece que quede sino que nosotros nos unamos con él o él con nosotros, para que las cosas del divino servicio mejor se perpetúen. Se habla de fusión, integración. San Ignacio da sus directivas desde Roma, urgiendo establecer más contactos con el padre Ávila y los suyos. Este tenía gran simpatía por el nuevo instituto de los jesuitas e incluso ofrece donarles los colegios que en varios lugares había fundado. Su entusiasmo y aprecio por la primitiva compañía es grande, tanto que incluso anima a quienes dudan en ingresar en ella. Así, por ejemplo, a un hijo de la marquesa de Priego, Antonio de Córdoba, a quien escribe resolviéndole las dudas despertadas por prejuicios que muchos tenían en relación a los padres de la compañía. Ni daña ser gente nueva, decía San Juan de Ávila, porque si eso bastara para condenar, ¿cuántas de las cosas buenas fueran condenadas? Añadiendo luego de animarle a decidirse a favor de ingresar a la nueva sociedad, y le dice: porque la experiencia nos dice que las órdenes tienen más fervor en los principios que después. Y es bueno gozar del fervor en los principios que después, decía. Otra carta seguirá en donde se ve cómo San Juan toma como asunto suyo alentar el ingreso a la compañía de Jesús. Y decía: los peces grandes son malos de tomar y han de tener necesidad de muchas vueltas, río abajo y río arriba, hasta que cansados tengan poca fuerza y los prenda del todo el anzuelo. Finalmente, accedía don Antonio ingresando a la compañía de Jesús en Oñate. Con el correr del tiempo se convertiría en uno de los forjadores del estilo educativo jesuita, contribuyendo a él desde la pedagogía aviliana. Así de entusiasmado andaba Ávila con los jesuitas, a quienes frecuentaba, y en una de cuyas iglesias pediría ser enterrado. Pero pasa el tiempo y San Juan, amigo y en cierto sentido protector del entonces instituto, no ingresa a él. Tampoco ese asunto cuajó. Él continúa animando y liderando a los sacerdotes que se reúnen en torno a la perspectiva aviliana. Todos ellos, decía, tienen un denominador común, a pesar de ser ministerios muy diversos y de encontrarse en casi todas las regiones de España: predicar el misterio de Cristo, enderezar las costumbres, la renovación de la vida clerical según los decretos conciliares. No busca dignidades ni puestos elevados, decía. Atributo común de todos los discípulos de San Juan de Ávila. Como dice Muñoz, en su vida intensa de oración y penitencia, paciencia en las contradicciones y persecuciones, sentido de iglesia, enseñar la doctrina cristiana, ejercicio común a todos los discípulos, dirección espiritual, confesión, etc. Cerca de 30 discípulos suyos se harán jesuitas. Otros, reunidos bajo una regla común en la zona de Tardón, restauraron en España la antigua orden de los Basilios.